Deformidad, enfermedad de Blount. Enfermedad de Blount. Bueno, es un padecimiento que no es tan frecuente, sobre todo el grupo poblacional al que nosotros pertenecemos, que sin embargo después de la raza africana, la raza o la etnia hispana, somos los que más incidencia de este tipo de enfermedad tenemos. Voy a compartir mi pantalla. Entonces, ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, ok. Entonces, bueno, vamos a empezar definiendo qué es la enfermedad de Blount. La enfermedad de Blount es una enfermedad que aparece en el paciente pediátrico, que también que aparece en un grupo de edad entre menores de 4 años de edad, pero también puede aparecer en etapas más tardías a los 4 años de edad, y que este límite de los 4 años de edad se establece para la clasificación y para definir el plan de tratamiento y también el pronóstico de la enfermedad de Blount. La enfermedad de Blount, por tanto, es una enfermedad que consiste en la afectación de la fisis, del cartílago de crecimiento proximal de la tibia, y que conlleva a una deformidad en varo de la extremidad inferior. También se conoce como tibia vara y aparece principalmente en la parte posteromedial de la fisis tibial. Blount fue un médico y un investigador que en los inicios de la descripción de esta enfermedad había descrito que se afectaba únicamente la parte medial del cartílago de crecimiento, como lo vamos a ver en unas imágenes que tenemos en las diapositivas próximas. Pero posteriormente se estableció que esta afectación es multiplanar y que no solamente afecta la porción medial de la fisis tibial, sino que también afecta principalmente a la región posterior de la fisis tibial. Entonces hay una detención del crecimiento en la parte medial del cartílago de crecimiento de la tibia proximal, pero también puede haber una afectación, una detención del crecimiento en la parte posterior. Bueno, ahí está la incidencia, que es no tan frecuente, menos del 1% entre toda la población. En la enfermedad de Blount, tibia vara, no está claramente establecido cuál es su causa, por lo tanto se le atribuye un origen multifactorial, unas causas multifactoriales. Aquí están descritas cuáles son las principales, lo que decía al principio, la raza negra e hispana, el sexo femenino, pero también se ha establecido o se ha observado que el factor mecánico tiene una importancia mayor que el resto de los factores descritos. Es decir, la obesidad, que conlleva una compresión, una carga excesiva en el cartílago de crecimiento, la obesidad, y el inicio de la marcha precoz, es decir, menor a un año. Esto aplica, este último factor, el inicio de la marcha precoz menor a un año, de hecho es un criterio en el interrogatorio médico de nuestros pacientes que tengan tanto deformidad en varo como deformidad en valgo. También hay valgo fisiológico en los pediátricos y que se va a manifestar entre el inicio de la marcha independiente y la edad preescolar, es decir, entre los 4 y medio y 5 años y medio. Puede haber un valgo fisiológico que se presenta principalmente en el sexo femenino. Ahí me estoy saliendo un poquito del tema, pero lo quiero describir, lo menciono, para que tengamos una idea de que el inicio de la marcha antes del año de edad va a ser un factor para provocar la tibia vara, pero también para provocar el gen valgo, y que es un punto muy importante en el interrogatorio médico
para definir si las deformidades en el eje de carga de las extremidades inferiores están correlacionadas con el factor mecánico. Preguntar a los padres cuándo fue el inicio de la marcha independiente. Entonces, esto es lo que describió Blunt, que la afectación era principalmente la porción medial de la fisis tibial. Sin embargo, después se detectó que no solo la parte medial, sino también la parte posterior del cartílago de crecimiento estaban afectadas, ¿no? ¿Cuáles van a ser las deformidades asociadas a la tibia vara, a la enfermedad de Blunt? ¿Cuáles van a ser? El genu varo, ya lo habíamos mencionado, o mejor dicho, o dicho más exactamente, la tibia vara, que va a dar un aspecto de genu varo, o de varo de toda la extremidad. Sin embargo, estamos ante un problema de tibia vara. Habrá antecurvatum, lógicamente, porque está detenido el cartílago de crecimiento en su parte posterior y por lo tanto habrá una curvatura hacia anterior, hacia la convexidad. La convexidad será hacia anterior, proyectada hacia anterior de la tibia. Habrá también una rotación interna. La rotación interna, ojo, esto que menciono de la rotación interna será la alteración que no vamos a poder corregir ni con el tratamiento ortopédico ni con el tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Blount. Quizás corrijamos el varo, pero no las alteraciones rotacionales, ¿no? Bueno, esto lo voy a mencionar, sí lo voy a mencionar más ampliamente en las diapositivas próximas. Y bueno, aquí en este último punto dice que hay una discrepancia de las extremidades inferiores, obviamente en casos unilaterales. Esto generalmente sucederá en aquellos pacientes en los que la enfermedad de Blount se aparezca de manera tardía, es decir, después de los 4 años de edad. En aquellos que el problema aparezca antes de los 4 años de edad, el problema se manifestará bilateral principalmente. Ya lo mencionábamos de cuáles son los factores que más intervienen en el desarrollo o en la aparición de la enfermedad de Blount o en su gravedad, y estos ya los mencioné: inicio de la marcha independiente antes del año de edad, obesidad y en lo general fuerzas compresivas que causen una inhibición del crecimiento de la fisis. También se va a observar en los cortes histológicos una alteración estructural de los condrocitos. Va a haber condrocitos hipertróficos. En los estadios más severos de la enfermedad de Blount van a aparecer reemplazo del cartílago por tejido fibroso y la presencia de barras de tejido consolidado a través del cartílago de crecimiento. Estos dos últimos puntos aparecerán en los estadios más graves de la enfermedad de Blount. La enfermedad de Blount se clasifica en 6 grados de severidad. Vamos a verlo en una diapositiva más adelante. Pero en los últimos grados, que son los más severos y los de peor pronóstico, aparecerá reemplazo de condrocitos por tejido fibroso. Y van a aparecer barras de tejido consolidado que hagan una sinostosis, que hagan una unión anómala entre la epífisis y la diáfisis, entre la epífisis y la metáfisis, perdón, entre la epífisis y la metáfisis, y estas barras van a sustituir a la fisis, al cartílago de crecimiento, y por lo tanto provocarán su fusión prematura. Y entonces van a ser causas de que tengamos una enfermedad de Blount de mayor severidad y de peor pronóstico. La obesidad es un factor, la sobrecarga en el compartimento medial, ya lo hemos mencionado, aumento de la sobrecarga será causa de tensión del crecimiento en esa porción del cartílago. Se clasifica, bueno, hasta aquí vamos bien. ¿Alguna duda o alguna pregunta que tengan? Doctor. Vamos todos hasta aquí. Ahí avísenme, porfa, si es que me paso el tiempo. Cuando me queden 5 minutos, por favor. Sí, doctor. Entonces, tenemos aquí que la enfermedad de Blount se clasificará en infantil, juvenil y adolescente. Infantil es aquella que se presenta o que se desarrolla entre los 0 y los 4 años de edad. La juvenil a partir de los 4 años de edad y hasta los 10 años de edad. Y la adolescente a partir de los 10 años de edad. Y estos son
los que tenemos aquí en las diapositivas, cuáles son los datos clínicos que nos van a orientar a una enfermedad de Blount. Será una alteración de la marcha, en el caso de que fuera unilateral, una marcha claudicante por el acortamiento de una extremidad o por la discrepancia en la longitud de las extremidades inferiores. Y en el examen físico, en la simple inspección, encontraremos, como en el caso de la fotografía, una tibia vara que se pudiera, digamos, vamos a decirlo así, no confundir, sino asociar con una rodilla en varo, con un genú varo, ¿de acuerdo? Vamos a tener una torsión tibial interna, el niño tendrá una marcha con las puntas de los pies en aducción, es decir, con las puntas de los pies dirigidas hacia adentro, hacia la línea media. Ese es el Blount infantil. Encontraremos torsión tibial interna asociada al varo de la extremidad. Nosotros aquí en el último, en el tercer punto, dice neutro o varo. Eso se refiere a una medición con una goniometría, ya sea desde el punto de vista clínico o desde el punto o con el método radiológico. ¿Qué quiere decir hacer una goniometría? Pues a sacar el eje óseo y compararlo con el eje óseo, no es otra cosa que una línea paralela al eje de la tibia, y la compararemos con una línea proyectada paralela a la fisis, es decir, al cartílago de Crest. La medición de ese ángulo debería de ser de 90 grados, ¿de acuerdo? Porque el eje de la tibia, cuando es neutro, cruza perpendicularmente a la línea de la fisis, que es completamente horizontal. El eje de la tibia será completamente vertical y el eje de la fisis será completamente horizontal. Por lo tanto, el cruce de estas dos líneas nos dará un ángulo de 90 grados. En la medición, ya sea a través de una radiografía o a través del método clínico, tendremos un ángulo menor a los 90 grados. Y eso nos estará diciendo que estamos ante una tibia vara, ya sea desde el punto de vista clínico o desde el punto de vista radiológico. Y ese es el examen que nos puede dar el diagnóstico para establecer una tibia vara o una enfermedad de Blount. Correlacionar el eje que forma la fisis con el eje que forma la diáfisis tibial. ¿De acuerdo? Sin embargo, no necesitaremos de un examen radiológico a menos que vayamos a establecer el grado de severidad de la enfermedad de Blount. Para establecer el diagnóstico vamos a necesitar únicamente del examen físico, como por ejemplo lo que tenemos en la fotografía. En un paciente en edad adulta podemos observar cómo el eje de la carga a primera vista de la extremidad inferior derecha, está barizada en un grado de severidad significativo, ¿no? Y nosotros vamos a requerir de los exámenes radiológicos cuando vayamos a establecer el grado de severidad de la enfermedad de Blount. Entonces sí, necesitaremos las pruebas radiológicas, pero necesitaremos las pruebas para establecer un pronóstico o un plan de manejo definitivo, pero no para establecer el diagnóstico. Bueno, hablábamos de que hay Blount juvenil que será descrito o aparecerá entre los 4 y los 10 años de edad. Se caracterizará por una deformidad en varo mucho más severa que en el Blount infantil, es decir, de los 0 a los 4 años de edad. Habrá en el examen radiológico una alteración de la morfología entre la metáfisis, la fisis y la epífisis de mucha mayor severidad que en la etapa infantil, que en el Blount infantil. Esto es lo que les mencionaba. Hay una distorsión en la relación epífiso-metafisaria, es decir, como podemos ver en la imagen, podemos ahí darnos cuenta que hay una pérdida de la arquitectura, hay una
pérdida de las relaciones anatómicas normales entre la epífisis, la fisis y la metáfisis. Observen ustedes cómo prácticamente se pierde el cartílago de crecimiento. Observen también cómo prácticamente hay una fusión entre la epífisis y la metáfisis, y en la parte medial, en donde señala la flecha roja, ya no se puede ver la interfase, ya no se puede ver la línea formada por el cartílago de crecimiento o la fisis. Se perdió esa interfaz. Hay una continuidad por tejido óseo y por tejido fibroso y por tejido escleroso, que da cuenta de un proceso inflamatorio. Y vean ustedes cómo hay una barra formada, hay puentes óseos formados entre la fisis, entre la epífisis y la metáfisis. Observen ustedes cómo hay puentes óseos, hay continuidad ósea. Y observen ustedes cómo hay una exostosis ósea, es decir, una punta, un pico óseo que sobresale del periósteo, que sobresale de la cortical ósea, ¿no? Eso es parte de la deformidad que nosotros podríamos palpar en un examen clínico. Y bueno, aquí en esta diapositiva nos dice que es un hallazgo patognomónico. Es decir, es un hallazgo que prácticamente nos asegura que estamos ante una enfermedad de Blount juvenil. Entonces, como ustedes sabrán, el decir hallazgo patognomónico es algo que nos está asegurando, es un hallazgo, es una imagen característica, es un hallazgo característico, un dato clínico cardinal característico que nos está diciendo que estamos ante tal patología, en este caso la enfermedad de Blount. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda o alguna pregunta? No, doctor. Bueno, esto es algo que yo les mencionaba hace un momento. Aquí aparecen algunas medidas que van a ser nuestra referencia. La principal de ellas es cuáles van a ser nuestros parámetros o nuestras medidas predictivas para saber el grado de la enfermedad, el grado de severidad de la enfermedad. Bueno, esta información en donde dice medición, menos de 9 grados, menos de 10 grados, mayor a 11 grados, mayor a 16 grados, es lo que nos va a permitir establecer el diagnóstico y por lo tanto el pronóstico. Recordemos que nuestra referencia es trazar una línea paralela a la fisis y la vamos a interceptar con una línea paralela al eje de carga de la tibia. Aquí, como dato que nos va a permitir tener una idea más clara, vamos a recordar que la tibia es el único hueso del esqueleto que es completamente recto, que el eje de carga de la tibia es recto, es el único hueso, porque en el caso del fémur, hablamos de huesos de las extremidades, en el caso del fémur, del peroné, del radio, el cúbito o el húmero, todos ellos son huesos que tienen cierta curvatura, no son totalmente rectos. Sin embargo, la tibia, el hueso de la pierna, es el único que es una columna, su función es ser una columna y por lo tanto tiene un eje de carga completamente recto. El fémur funciona como un arco, así es como distribuye las cargas del fémur, por lo tanto el fémur tiene cierta convexidad y cierta concavidad. En la tibia no aplica eso, por lo tanto, si encontramos una desviación en alguno de los grados, como ya está descrito en esta diapositiva, estaremos ante una patología, ¿no? Y se considera que una angulación en el eje de la tibia menor de 9 grados puede considerarse un varo fisiológico, ¿no? Una corrección menor a 10 grados, en el caso del fémur, se tendrá un pronóstico de una corrección espontánea en un 95%. Una angulación mayor a 11 grados nos está diciendo que hay una progresión en la angulación de la tibia y una angulación en el eje de carga de la tibia de más de 16 grados se considera ya diagnóstico de la enfermedad de Blount. Esta es una clasificación que se estableció después de que se describió la enfermedad de Blount. Después de que la enfermedad de Blount se clasificó, primero se clasificó como según la etapa en la que se haga el diagnóstico, según la etapa en la que se desarrolla, en la etapa de crecimiento,
ya lo hemos mencionado, infantil, juvenil y adolescente. Posteriormente se hizo esta clasificación que es basada en los hallazgos, en los hallazgos radiológicos. Es la clasificación del Langes-Colt y describe 6 tipos. Estos 6 tipos, que ahorita vamos a ver una imagen más adelante, se consideran como el grado 1 es el más leve y el grado 6 es el más severo. Y dentro de estos 6 grados nos dice que en el caso del tipo 2, del 1 o del 2 hasta el 2, la corrección será espontánea en la mayoría de los casos, sin hacer ningún tipo de tratamiento, ni ortopédico ni mucho menos quirúrgico. Entre el 2 y hasta el tipo 4, la corrección será espontánea, igual sin ningún tipo de tratamiento, pero ya no tan frecuente o ya no con tanta seguridad como del 1 y el 2. El 3 y el 4 también se espera una corrección espontánea y por lo tanto se establecerá plan de manejo observacional, pero ya con una posibilidad más alta de que no haya una corrección completa y de que haya secuelas permanentes. Bueno, entonces aquí tenemos la descripción de la clasificación del Langes-Colt, y describe 6 grados. Y observen ustedes cómo a partir del grado 4 ya existe la formación de una barra ósea que comunica a la metáfisis y a la metáfisis, sí, perdón, a la metáfisis y a la epífisis. Ya hay una barra ósea que comunica a estos dos segmentos óseos y que ya está estableciendo un puente óseo en donde se pierde la fisis, en donde se pierde el cartílago de crecimiento. Y es por eso que a partir del grado 3 y 4, ya, aunque se espera una corrección espontánea, ya no es tan frecuente como el 1 y el 2. A partir del grado 5 y del grado 6, se considera una deformidad severa, que ya es en donde ya es necesario plantear al paciente una corrección quirúrgica a partir del grado 5 y del grado 6. Y ahora hablando del tratamiento, el tratamiento generalmente es ortopédico, como ya lo dijimos, hablando de la clasificación previa, la que acabamos de describir, es en los tipos 1 y 2, que es una deformidad leve, y en aquellos pacientes menores de 3 años, el tratamiento será con ortesis, tratamiento ortopédico. Punto esencial es el control del peso corporal. Ya hablábamos de que el factor mecánico juega un papel muy, muy importante, quizás el principal en el desarrollo y por lo tanto en el control de la enfermedad. Entonces, el control del peso corporal en el paciente pediátrico es esencial. El tratamiento ortopédico puede prolongarse hasta por 2 años. Se plantea el manejo quirúrgico en aquellos pacientes que estén en los estadios del 3 al 6, pero que sean menores de 3 años. Y hablando estrictamente del 3 y el 4, solamente se planteará el manejo quirúrgico cuando el tratamiento ortopédico haya fallado. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos lo que mencionaba yo hace un momento. Si estamos ante un 1 y 2, el tratamiento directamente se decidirá observacional o quizás ortopédico. En el 3 y el 4 se establecerá manejo observacional, se establecerá manejo ortopédico y si en 1 o 2 años de manejo ortopédico no observáramos resultados favorables, se tiene que plantear el manejo quirúrgico. Y en el caso de la etapa 5 y 6, ahí sí, directo y sin escalas, ya sin detenernos en probar un tratamiento ortopédico, en el 5 y 6 sí se planteará un manejo quirúrgico directamente. ¿Cuáles son las alternativas en el tratamiento quirúrgico? Pues puede ser una osteotomía o puede ser una osteotomía de la parte fusionada, en este caso de la parte medial de la tibia, una osteotomía. Puede ser una osteotomía, hay osteotomías de apertura, en donde se hace un corte en la corteza del hueso afectado y se puede introducir una cuña de hueso mediante un injerto para nivelar o para corregir la deformidad angular. Pero también se pueden hacer osteotomías de extracción. La osteotomía de extracción, entonces, es al revés.
se extrae una cuña de hueso en la cortical lateral, en este caso la cortical más larga, la cortical más convexa. Entonces, recordamos, podemos meter una cuña de hueso en la parte medial en donde falta hueso, o podemos extraer una cuña de hueso en donde nos está sobrando hueso, en donde la tibia tiene un exceso de crecimiento. También se puede hacer una epifisiodesis. ¿Qué es una epifisiodesis? Es el control del crecimiento en el cartílago de crecimiento, perdón por la redundancia, es el control del crecimiento en el cartílago de crecimiento, la detención controlada del cartílago de crecimiento. Así lo vamos a decir. Vamos, bajo una idea muy simple, nosotros tenemos una detención del crecimiento en la tibia, en la parte medial y en la parte posterior. Eso es la enfermedad de Bloom, esa es la fisiopatología de la enfermedad de Bloom. El crecimiento en la porción medial y posterior del cartílago de crecimiento de la tibia. Pues, ¿qué debemos hacer? Detener el crecimiento en la parte lateral y anterior, para que entonces haya un crecimiento ya equilibrado, un crecimiento balanceado, para que se emparejen ambos segmentos, tanto el medial como el lateral. Y una vez que se hayan nivelado, se pueden retirar los implantes con los que hayamos hecho la detención del crecimiento. Bueno, les voy a mostrar mejor una imagen. Estas son las placas de Blunt. Llevan el nombre del médico que describió primeramente la enfermedad de Bloom. Estas son las placas de Bloom, las que ustedes ven. Observen cómo son unas placas con forma de 8. Bueno, aquí la estamos viendo de perfil, pero cuando las vemos de frente son unas placas en forma de 8. Y vean ustedes en dónde se colocan. Se colocan en donde la tibia ha crecido más. Estas placas son de uso temporal. Estas placas detienen el crecimiento, en este caso de la fotografía, detienen el crecimiento en la parte lateral, en la parte externa y en la parte anterior, para que la parte medial y posterior siga creciendo solita y alcance el crecimiento de la parte externa. Una vez que se ha alcanzado la corrección, o en ocasiones buscamos la hipercorrección, cuando ya hayamos alcanzado la hipercorrección, entonces retiramos nuestras placas de Blunt. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta respecto al método quirúrgico que acabo de describir? No, No, doctor. Ok. Igual, las placas de Blunt, digo, ahí para agregar, se utilizan para la corrección de la tibia vara, para la enfermedad de Blunt, pero también las utilizamos actualmente en aquellos pacientes que tienen un valgo severo o un varo severo y que no hemos podido alcanzar su corrección con el tratamiento ortopédico, es decir, con plantillas, control de peso y ejercicios de fortalecimiento. También en aquellos pacientes con genuvalgo severo o genuvaro severo, que son pediátricos, podemos hacer su corrección con las placas de Bloom. Ya no solamente tienen su uso para la enfermedad de Bloom. También se puede hacer la resección, es decir, el retiro de las barras de hueso. Aquí estamos, por ejemplo, viendo en la fotografía un estadio 5 o 6, ¿no? En donde ya se formó una barra ósea o quizás un 4 severo, pero bueno, según nuestra tabla, según nuestra clasificación del NACI-SCOL, estamos ante un estadio 5 o 6. Cuando vemos una barra ósea haciendo un puente óseo entre la epífisis y la metáfisis y que está neutralizando al cartílago de crecimiento, entonces tenemos que hacer una extracción, un retiro de esa barra ósea, de esa barra de crecimiento, volver a liberar el cartílago de crecimiento para esperar un crecimiento equilibrado. doctor, ya quedan 5 minutos. Ok, bueno, esta es la última diapositiva. A ver si es la última. Ok, bueno, ya para finalizar, nos vamos a quedar con esta tabla, donde está descrito la etapa en las que se describía el Bloom infantil. Recordemos que el Bloom juvenil es entre 4 y 10 años y el Bloom adolescente es mayor a 10 años. ¿De acuerdo? Bueno, mañana voy a presentar yo la clase y esta diapositiva se las voy a pasar en un ratito más al WhatsApp, al chat. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? No, doctor. Bueno, excelente.
Entonces, bueno, nos vemos mañana. Que descansen. Gracias. Hasta mañana, doctor. Gracias. Mañana, doctor. Mañana.